Entonces, vamos a hacer rápidamente un repaso de Fourier, así ya nada más las puras conclusiones. Quedamos que nosotros queremos hacer Fourier para tener la representación espectral de una señal arbitraria. Entonces, ¿eso en qué o para qué nos sirve o por qué nos importa? Pues porque muchas de estas señales existen en un medio físico. Y si yo quiero analizar este medio físico, ya sea mecánico, eléctrico, neumático, hidráulico, lo que sea, a mí me va a servir su descomposición espectral porque con eso puedo resolver sus ecuaciones diferenciales. Y si yo resuelvo esas ecuaciones puedo conocer los estados transitorios del sistema, no solamente el estado estacionario. Si ustedes lo recuerdan de algunas materias, siempre se les pregunta, ¿no? ¿A qué voltaje llega el capacitor? ¿O en cuánto tiempo la señal alcanza tal punto? Pero nunca, o bueno, no sé si nunca, pero la mayor parte de las veces ustedes se pierden la parte importante de la señal. Si ustedes dicen, ¿cuánta corriente consume un motor que hace lo que sea? Y les dicen, 5 amperes. Pero si les piden que ustedes escojan una protección de potencia, no la podrían comprar a 5 amperes, ¿no? Porque se espera que el motor tenga un pico, porque ese pico depende de la resistencia del estator o de lo que sea, ¿no? Para conocer esas características de los picos y todo es para lo que necesitamos hacer la descomposición espectral y futura solución o resolución de las ecuaciones diferenciales. Por eso es que estamos haciendo todo esto, ¿no? Porque ya hablar de control inteligente o de estrategias de control para robots, pues obviamente necesitamos alguna manera de resolver estas ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, bueno, para hacer el repaso empezamos con eso, ¿no? Para eso queremos a Fourier y bueno, lo que tenemos es que lo que estamos haciendo es que estamos proyectando una señal en el tiempo. Estamos obteniendo coeficientes de las proyecciones de una señal que está en el tiempo sobre una base ortonormal ¿Para qué? Pues precisamente para ver qué tanto de esa señal está proyectado en cada una de las componentes frecuenciales, ¿no? Aquí, bueno, podemos, de manera para que la notación quede correcta, vamos a relacionar cada coeficiente con cada frecuencia y bueno, de esto recordamos de manera sencilla. Y listo. Entonces, ahorita voy a dejar este 2pi aquí. La vez pasada quedamos que podíamos poner raíz de 2pi para distribuir ese factor, pero digamos que si estamos hablando de la proyección en sí, tendríamos que dejar el 1 entre 2pi para que conservar las propiedades de normalidad de la base. Entonces, de aquí, bueno, yo les comenté que había algunas restricciones de la función para que fuera, para poderla procesar por Fourier. Sin embargo, lo que a mí me interesa para que esto se consiga es que esta función sea integrable, ¿sale? Entonces, mientras sea integrable, al parecer yo puedo calcular esa transformada de Fourier sin mayor problema. Sin embargo, bueno, antes de pasar a lo que les quiero decir, vamos a hacer la otra parte de estas suposiciones, porque también vamos a necesitar una transformada inversa de Laplace. Tenemos aquí que para reconstruir esa señal, bueno, pues yo necesitaría a través de todas las n's, vamos a poner esto nada más así con una n mayúscula, necesitaría estos coeficientes irlos proyectando precisamente en esa base para obtener la señal reconstruida, ¿ok? Entonces se supone que si yo hago eso, yo obtengo otra vez f de t. Bueno, entonces ya sabemos que esta parte aquí arriba es la transformada de Fourier, que esta parte es su transformada inversa, y con esto podemos avanzar. Si yo quisiera verlo, no sé, para ver cuáles son los problemas con Fourier hay varias partes, ¿no? Primero, en cualquier sistema físico a mí me interesan las señales en el tiempo, que van desde menos infinito hasta menos infinito, o donde me interesan las señales. Yo ahorita me estoy quejando en particular de mis límites de integración. Tal vez sí me interesa saber cómo se va a comportar mi sistema en infinito, o si no en infinito, en un tiempo muy muy distante, pero me interesa el sistema en menos infinito, o puedo definir un sistema físico para tiempos negativos. Entonces, de entrada, esta primera aproximación a Fourier me dice
que si yo lo que quiero es una función que de entrada dependa de la frecuencia, pues sería bastante útil tener esto así, ¿no? Y tener lo demás, ¿no? Entonces tendría esto así, menos e, ajá. Entonces, bueno, este primer cambio sigue razones físicas, aunque matemáticamente esto tal vez sea trivial. Para los sistemas que vamos a analizar, para todos los sistemas físicos sí tiene pertinencia, ¿no? Decir que eso cambia por cero, porque además ahorita vamos a hacer algunas evaluaciones en donde tenemos que estar seguros que las señales que estamos evaluando son físicamente realizables y poder obtener una conclusión de la transforma de Fourier. Sin embargo, vamos a probar una señal muy sencilla, ¿ok? Vamos a decir que queremos obtener la transformada de Fourier de esta señal, ¿ok? Entonces, pues si se fijan, de manera muy directa, yo tendría que la transformada sería 1 entre 2pi, de aquí para acá. El resultado de esto también es muy fácil de evaluar. Ok, es que aquí, bueno, hay varias cosas que pueden analizar desde este resultado. ¿Cuál es el problema que podemos ver en este resultado? O bueno, para verlo muy directamente y no meternos en el problema de los complejos y de todas esas cosas, vamos a seguir evaluando esto en menos infinito. Entonces en esta parte vamos a tener e a la i omega de infinito. ¿Sale? Digo, ahorita vemos qué es lo que sucede, ¿no? Pero si se fijan esto, sin tener que hacer mucho análisis, vemos que diverge, ¿sale? Entonces, o sea, me refiero, no hay mucho que hacer. Si eso fuera cero, yo voy a tener e a la 0i, que bueno, seguiría siendo cero, y tendría que analizar entonces qué pasaría con las frecuencias. Sin embargo, también diverge la ecuación. Nos costaría un poco más trabajo comprobarlo. La solución en realidad de esa función, cuando f de t es igual a 1, tiene que ver con la definición de deltas de Dirac, ¿sale? Si alguien de deltas de Dirac, si a alguien le interesa, si quieren lo podemos ver en asesoría o algo así, pero es algo que ya está más allá, ¿no? de lo que estamos viendo. Entonces, bueno, vemos que el problema es que Fourier no me garantiza obtener un resultado o no me garantiza la convergencia de la integral para todos los casos. Vamos a probar con otra señal que también es muy clásica. Vamos a suponer que yo tengo e a la alfa t, ¿sale? Entonces esta señal es una exponencial creciente y bueno, tenemos que analizar qué pasa si lo evaluamos como la anterior, ¿no? Entonces esto vamos a tener, bueno, aquí olvidé poner el 2pi aquí abajo, ¿no? Pero esencialmente es lo mismo. Entonces tenemos 1 entre 2pi, vamos a tener e a la alfa t por e a la menos i omega t de t, y de aquí, bueno, podemos juntar estos términos para decir que esto es e a la alfa menos i omega, todo esto por t de t, y de esa manera queda muy directamente el resultado. Y otra vez lo evaluamos de 0 hasta infinito. En este es un poco más sencillo darse cuenta que tenemos e a la alfa menos i omega multiplicado por infinito entre, bueno, insisto, aquí va un 2pi multiplicado por alfa menos i omega, y antes de que yo reste la segunda parte me doy cuenta de que esto va a impedir que la ecuación llegue a buen término, ¿no? Si yo pongo un 0 ahí me va a quedar 1 entre cualquier cosa, ¿no? Entonces no podría cancelar el término anterior pretendiendo que la integral al menos diera 0, ¿no? ¿Cuál es el problema que vemos con estas dos señales? O no sé si encuentran alguna característica que se parezca y que impida que esta ecuación converja. Cuando yo tengo f de t igual a 1 y cuando tengo f de t igual a e a la alfa t. ¿Qué tienen en común estas señales? Entonces, bueno, las funciones que son integrables por Lebesgue quiere decir, o tienen la característica de que tienen energía finita, ¿sale? ¿Se acuerdan cuando empezamos con todo esto Fourier que yo les explicaba que una función proyectada en sí misma me daba la idea de la magnitud de la función?
y que esta idea de magnitud me daba la idea de la energía de la función cuando estábamos proyectando un vector sobre sí mismo, ¿no? Que daba su misma magnitud. Entonces, si yo proyecto, por ejemplo, una función esta que es 1, o déjense yo la proyecto, si yo veo la magnitud que tiene desde 0 hasta infinito, ¿cuál es la energía que tengo de 0 a infinito? Pues infinita, ¿no? Necesito infinita energía para mantenerlo en 1, para que la función no caiga a 0. Ahora, si yo tengo e a la alfa t, pues con más razón, ¿no? Tengo energía infinita, porque llegando a infinito, la función también va llegando a infinito. Entonces también necesito mucha energía para mantenerlo. Si nosotros queremos pensar en una función que evite estas circunstancias, digamos, estas funciones, por ejemplo, 1, o si yo tengo la exponencial, si se fijan, conforme yo me voy acercando a infinito, estas funciones nunca caen. Quiere decir que como nunca caen, el nunca implica que en una indeterminada cantidad de tiempo yo tengo que mantenerlas ahí. Para mantenerlas ahí necesito energía infinita. ¿Cómo se vería entonces una función que sí tiene energía finita? Entonces, si yo estoy pensando, no sé, en una función que haga esto, pues tal vez, bueno, no, ahí me da la idea de que si la estoy empezando a evaluar desde 0, que es el caso para el medio físico, pues tiene energía finita, ¿no? Incluso si esa función hace algo parecido a esto y de repente deja de oscilar, pues también tiene energía finita. Si yo, por ejemplo, tuviera una senoidal que se repite y se repite y se repite, una senoidal pura, se dan cuenta que también necesito, bueno, ahí hay un debate incluso físico-matemático para encontrar si esa función tiene energía finita o no. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Entonces yo quiero funciones que se parezcan a estas azules. Y con eso se supone, o por lo que estoy pensando aquí, cambiar Fourier, es precisamente para garantizar que esa integral converja, ¿ok? Porque en estas proyecciones ya vimos que si la función tiene energía infinita, pues siempre voy a encontrar una condición de divergencia. Lo que podemos hacer es que si tengo esta función f de t, y por eso tomé estos ejemplos en particular para que se vea también muy directa la comprobación. ¿Cómo puedo hacer para que esta función que inició siendo 1 decaiga a 0? Y con decaer, pues ya eso les puede sonar a alguna clase de circuitos, les puede sonar a un amortiguamiento o algo parecido, y eso usualmente lo podemos conseguir si ponemos algo como esto. Entonces, si yo hago eso y mi función empieza en 1, va a caer invariablemente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con este tipo de función? Pues también podría caer, aunque tendríamos que encontrar las condiciones para las cuales esa función todavía cae, ¿ok? Entonces, bueno, esta es nuestra propuesta. En lugar, si se fijan, yo hace rato tengo que mis proyecciones tienen que venir de una función f de t proyectada en esta base, ¿ok? Entonces lo que estoy haciendo ahorita, bueno, le voy a poner beta, aunque no, o sea, digamos, no importa pues qué variable escojan. Lo que yo voy a hacer es, en lugar de proyectar f de t, yo voy a proyectar f de t amortiguada por una función exponencial en el mismo espacio, ¿ok? Entonces, ¿qué consigo con esto? Cuando yo defino nuevamente mi función, yo tengo qué modificaciones necesito hacer a esto. Yo tengo que decir que esto, bueno, puede seguir aquí. Ya estoy diciendo que en el medio físico nada más va a ser para 0. Y voy a poner una función cualquiera amortiguada a razón de menos sigma t proyectada en el conjugado de esa base, y tengo nuevamente la diferencial del tiempo. Si yo simplifico esta parte de aquí, tengo e a la menos sigma más i omega por t, ¿sale? Y eso pues ya se parece a Laplace, ¿no? De hecho ya es Laplace. Sin embargo, siempre es curioso porque si ustedes estudian la transformada de Fourier, usualmente se las van a dar como definición. Si ustedes estudian la transformada de Laplace, usualmente se las van a dar como definición. Y cuando usan Laplace, todavía tienen la noción de que están trabajando con frecuencias. Sin embargo, es difícil saber cómo es que estoy trabajando con frecuencias ahí, ¿no? Porque hay un sigma que nunca se había visto. Y de algún modo terminan con la idea de que Fourier y Laplace están relacionados, pero nadie sabe cómo, ¿no? Entonces la idea aquí, pueden encontrar muchas cosas en internet. Algunos dicen que Laplace
es una manera de mejorar la convergencia de Fourier. Pero si se fijan, no la estamos mejorando, la estamos garantizando. ¿Ok? Ahora, ¿para qué casos la estamos garantizando? Vamos a utilizar esta función, vamos a utilizar esto que estamos haciendo para probar las mismas funciones que estábamos evaluando hace rato. Ahora, un cambio importante antes de entrar con la variable s, es decir, que por ejemplo aquí yo estoy transformando, o lo que me interesa es transformar esta función hacia esta de acá. Entonces yo tengo que dejar todas las variables amarradas, tengo que dejar el tiempo libre y tengo que dejar las demás variables adentro de mi transformada. Lo que tengo que hacer entonces es decir que lo que voy a obtener es precisamente una función que ya depende de las dos, ¿ok? Para que lo único que quede libre aquí en esta definición sea el tiempo. Entonces voy a tener 0 infinito, voy a tener f de t multiplicado por e y lo que tenemos aquí arriba. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos queda esa transformada una vez más para cuando f de t es igual a 1. Si yo evalúo esto directamente, tendría que 1 entre 2pi, desde 0 hasta infinito. Voy a tener mi función que es 1, voy a tener esto a la menos sigma más i omega por t de t. Y bueno, desde aquí se ve que el resultado va a ser distinto, ¿no? Ya tengo e a la menos sigma más y omega, tengo aquí infinito, lo divido entre 2pi por sigma más i omega, y luego debo restarle, bueno, va a ser un 0, ¿no? Sin embargo, la parte positiva aquí es que si se fijan, este infinito queda relacionado con esta parte negativa y sabemos que esta función de aquí es una función que decae. Entonces sabemos de manera muy intuitiva que la integral converge, ¿no? Y también, bueno, era lo que esperábamos, suponiendo que a una señal que es un 1, que es una constante, le aplicamos un decaimiento exponencial. Si se fijan, no nos estamos preocupando por cuánto es el decaimiento exponencial, ¿ok? O sea, a final de cuentas sabemos que con aplicarlo, casi el que sea, de hecho el que sea, en infinito la señal llegó a 0. ¿Sabes? Entonces con eso garantizamos que la energía sea finita. Pero vamos a ver qué pasa con esta otra función. Entonces vamos a tener nuestra definición. Ok, esto una vez más lo podemos medianamente simplificar para obtener E, y vamos a tener aquí alfa menos sigma menos i omega por t. Ok, entonces el resultado va a ser E a la alfa menos sigma por t dividido en alfa menos sigma menos i omega, y lo tenemos que evaluar de 0 a infinito. La parte de 0 es muy obvia, la parte de infinito no lo es. La única manera, si se fijan ya, la primera parte de la solución de esta integral implica que a la alfa menos sigma menos i omega por infinito entre lo que sea que quede aquí, yo lo que necesito para hacer la misma conclusión que aquí arriba es que esta parte de aquí, si yo quiero garantizar convergencia, por ejemplo, para los reales, yo necesito que alfa menos sigma sea ¿qué? ¿Cómo? Negativo. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque con eso garantizo un signo negativo y cuando lo multiplique por infinito, pues ya la hice, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Bueno, que alfa tiene que ser menor a sigma. Y si se fijan, tiene todo el sentido del mundo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo estaba diciendo que al alfa t, bueno, pues es una función que crece. ¿Cómo puedo cancelar ese crecimiento exponencial? La única manera como yo podría cancelarlo, y no solo cancelarlo, sino garantizar que eso llegue a cero en algún momento, sería multiplicarlo por una e a la menos sigma t, en donde sigma sea precisamente mayor a alfa. ¿Sale? Entonces, si se fijan, esto que tienen aquí, no sé si lo escucharon alguna vez en sus clases, les comentaban del factor de amortiguamiento. No tanto en control, porque en control eso sirve para otras cosas en sistemas de segundo orden. Pero en la transformada de Laplace a esa sigma le dicen factor de amortiguamiento. ¿Ok? Entonces, si se fijan, la única idea o lo que estamos haciendo es
provocar que esas funciones sean finitas, bueno, que tengan energía finita, y con eso tengo una nueva transformada. Entonces, ya que vimos que sí nos funciona, al menos para los dos casos que teníamos duda, podemos decir que tenemos una variable S y la vamos a definir como sigma más i omega, ¿ok? Entonces, para simplificar este asunto o para ver la relación con las otras, con las ecuaciones que ya teníamos, podemos recordar que si yo quiero definir esta f de S, tengo que hacer algunas sustituciones, ¿no? De aquí tenemos que omega es igual a S menos sigma entre i. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero cambiar este diferencial de omega para la transformada inversa, yo tengo que ese diferencial de omega en el tiempo es igual a 1 entre i, que sale porque pues no participa en esas cosas. Tengo S en el tiempo menos sigma en el tiempo. Sin embargo, sigma es constante, así que nos queda un 0 y obtenemos que de omega es prácticamente lo mismo que decir de ds entre i, ¿ok? Y otra cosa que tenemos es que los límites de integración de la inversa, si los recuerdan, decía que omega tenía que tender a infinito. Sin embargo, ahora S pues va a tener que tender a sigma más menos infinito, ¿no? Bueno, por i. Entonces, considerando estos dos cambios, yo ya puedo formular las dos partes de la transformada de Laplace, la transformada y su inversa, para todos los casos, ¿no? Entonces puedo decir que f de S, la transformada directa, va a ser 1 entre 2pi de 0 a infinito de f de t por e a la menos st por dt. Y puedo decir que la reconstrucción de esta señal va a ser igual. Ahora, aquí, bueno, lo pueden ver de varias formas, ¿no? Si ustedes habían colocado 1 entre 2pi, 1 entre raíz de 2pi, si se fijan, si queremos mantener la normalidad, tenemos que asignarlo en la transformada directa. Sin embargo, se encontrarán esto en muchos libros, así que esto tómenlo así como... Pónganle una nota pues de que no, matemáticamente no podemos concluir eso así de manera directa, pero en muchos libros van a encontrar 2pi. Ahora acuérdense que aquí tenemos un i dividiendo, entonces ahí sale la integral y por eso es que tenemos 1 entre 2pi, que insisto hay otra demostración que es bastante más formal que esta, pero bueno. Y tenemos la integral y mis límites de integración nuevos son sigma menos i omega y sigma más i omega de la función que ya puedo definir en S por e a la st de ds. ¿Ok? Entonces, de esta forma obtenemos pues la transformada de Laplace y la transformada inversa de Laplace. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna duda sobre esto. Lo único que resta por mencionar es que con Fourier pues no nos habíamos enfrentado a algo como esto, ¿no? Que es una integral que tiene límites imaginarios, ¿no? Bueno, complejos. Una manera sencilla de interpretar esto de aquí sería decir, por ejemplo, que si yo tengo esto de aquí, tengo aquí los reales, tengo aquí los imaginarios, que de hecho es un diagrama que posiblemente ya hayan visto. Lo que estoy haciendo con esta integral es evaluar esa función, es evaluar esa descripción en frecuencia amortiguada sobre una abscisa arbitraria que está colocada precisamente en sigma. Y lo que estoy haciendo es llevarme esto hasta infinito y llevarme esto hasta menos infinito. ¿Sale? Entonces esa es la interpretación. ¿De qué depende la posición de sigma? Si se fijan, va a depender de qué tanto amortiguamiento necesito para que la señal que estoy analizando tenga un decaimiento que provoque que su energía sea cero, o bueno, que sea finita. Si ustedes tratan de encontrar algo así como explícame la transformada de Laplace internet, la mayoría de ustedes, digo, no sé, llegarán a algo que se llaman integrales de Fredholm. ¿Sale? Entonces, en realidad, lo que les voy a explicar es como para que no se dejen llevar por esto, ¿no? Porque lo que dice este señor, dice que nosotros podemos tener una transformada a través de una ecuación integral siempre que reunamos estas características
Aquí estas variables no tienen nada que ver con frecuencia y tiempo, solo son variables, ¿ok? Entonces, lo que decimos es que esta función se llama kernel, ¿ok? Entonces, como ese kernel se puede definir de infinitas maneras para periodos completamente arbitrarios, si se fijan, ustedes pueden inventarse una transformada, nada más definiendo un kernel que les convenga, ¿no? Aquí el chiste es transformar precisamente desde S hacia T, ¿ok? En nuestro caso estábamos transformando desde T hacia omega para el caso de Fourier y estábamos transformando desde T hasta S para el caso de Laplace. Entonces, muchas personas, o lo que pueden encontrar en internet, dicen, bueno, la base de Fourier y de Laplace está en las integrales de Fredholm. Y uno dice, bueno, de Fredholm. Y uno dice, bueno, tal vez la base no, pero es muy obvio ver que este kernel de T,S, bueno, lo podemos poner, ahorita trato de ponerlo bien. Si yo hago que este kernel sea igual a esto, aparece Fourier, ¿no? Nada más que, bueno, si se acuerdan yo tenía e a la menos i omega t. Entonces el kernel, si yo lo pongo ahí arriba, tendría que verse más o menos como omega, t, ¿no? Ahora, si yo, luego les dicen, claro, y se ve que la relación y lo que sea, porque ese t, s, si yo digo que es igual a e a la menos sigma más it por s, en la misma notación, pues entonces ya tengo a Laplace, ¿no? Entonces, como, si se fijan, no les están explicando nada, ¿no? O sea, solo les están diciendo que cambien el kernel, pero como es una integral y como es un kernel y como lo que sea, yo creo que el 95% de los recursos que pueden encontrar rápidamente en internet, que dicen de dónde salió Laplace, los van a llevar a eso que está ahí. Y pues si se fijan no tiene nada, ¿no? No hay ni caso en estar viendo eso. Es importante que vean, o que sí ahorita les quede ya la idea, de que precisamente Laplace sí está relacionado fuertemente a Fourier, muy fuertemente a Fourier. Y por eso es que ustedes pueden hacer análisis en Bode, y por eso es que Laplace mantiene las propiedades de Fourier, porque lo único que estamos haciendo es que en lugar de analizar una familia de funciones f de t, estamos analizando una familia de funciones f de t por e a la menos sigma t. Ese es todo el cambio, ¿ok? Sigue siendo Fourier, sigue siendo la transformada de Fourier. Lo único que hicimos, o sea, la inversa queda con límites complejos y todo, pues para poder utilizar la variable s.